mientras el futuro llega y todas estas cosas que ojalá lleguen más pronto que tarde, pues tenemos que empezar a hablar del presente. Y el presente es que para todo en la vida, como habéis visto, hace falta una estrategia, porque sin estrategia pues vamos un poco perdidos en que no sabemos que realmente qué atender o qué hacer, ¿no? Y entonces, para eso, tengo una magnífica mesa en la que están representadas. Os queríamos contar un poco qué es lo que hacemos, tanto personas con enfermedad renal, los pacientes, la administración, en este caso sanitaria, y los profesionales sanitarios conjuntamente a nivel institucional, que muchas veces no se ve, pero que es tan importante pues, en el día a día, ¿no? y tener unos planes de salud, unas estrategias, tanto a nivel nacional, que ya tenemos un documento marco de abordaje de la estrategia de renal, que es de 2015, que ya necesita una actualización, que estamos en ello, por supuesto. Y también en las distintas comunidades autónomas, que ya sabéis que tenemos 17 países en España, que son las 17 comunidades autónomas porque tienen las competencias sanitarias transferidas. Y todo esto no se hace solo desde la hospitalaria o desde la administración sanitaria, sino también desde la atención primaria. Entonces, voy a presentar a todos los ponentes y abrimos el debate. Sobre todo voy a empezar por Emilio Sánchez porque es el que más prisa tiene para coger el transporte para volver. Entonces, Emilio Sánchez es el jefe de nefrología del Hospital Cabueñes de Gijón y recientemente nuevo presidente de la Sociedad Española de Nefrología, magnífico profesional y persona. Gracias, Emilio, por venir. También tengo a Juan Francisco Pulido, que actualmente es el supervisor de diálisis del Hospital Universitario Gregorio Marañón y hasta hace un mes presidente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, que hemos coincidido muchísimas veces, Juan. También tengo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria a Ana Cebrián, que es del Centro de Salud de San Antón de Cartagena, Murcia. También, por supuesto, licenciada en Medicina y supongo que con muchos años. No voy a leer el currículum para ganar tiempo. Y por último, y no menos importante, tenemos a Eusebi Castain, que es el representante de la Administración Sanitaria de Baleares, que es jefe de planificación sanitaria de las Islas Baleares, funcionario de muchos años y coordinador de las estrategias, de todas las estrategias de la Comunidad Autónoma de Baleares. Así que cuando queráis, pues empezamos. La pregunta, que es un poco retórica, pero ya sabéis que importante que es, ¿son necesarias las estrategias específicas frente a la enfermedad renal crónica? Adelante. Buenas tardes ya. Tengo que agradecer a Dani sus palabras y nuevamente a Alcer el que me haya invitado a participar y esta vez en calidad de reciente presidente de la Sociedad Española de Nefrología. Tengo el orgullo desde hace 2 semanas de serlo y, como dije en un tuit hace unos días, nada es la Sociedad Española de Nefrología, nada somos los nefrólogos sin los pacientes, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para todos ustedes. Tenemos que ir de la mano en este camino, ¿no? Entonces, ante la pregunta de si son necesarias las estrategias específicas frente a la enfermedad renal crónica, pues a mí no me queda más remedio que decir un sí rotundo. Y en los próximos minutos explicaré por qué creo que esto es así. Y en primer lugar tengo que hablar de la alta prevalencia de la enfermedad renal crónica. Según un estudio reciente, se calcula que el 15% de la población española tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Esto implica que 1 de cada 7 españoles la padece. Cuando salgan a la calle y vean a personas, a vecinos, amigos, 1 de cada 7 va a tener enfermedad renal crónica. Por lo tanto, tenemos que atender a ella. La enfermedad renal crónica, como saben, se asocia a hipertensión, a la edad avanzada, a la diabetes sobre todo. Y a nivel mundial, pues los datos son parecidos. Se calcula que por lo menos en los sitios donde se puede medir, porque hay áreas del planeta donde ni se sabe nada, pues se calcula que el 10% de la población sufre enfermedad renal crónica y que cada vez más personas van a necesitar tratamiento renal sustitutivo. Y el problema no es las que lo reciben, sino la cantidad de millones de personas que en el planeta no pueden recibir diálisis o trasplantes y que fallecen por este motivo. Hay que saber, además, que la enfermedad renal crónica es la patología que más ha crecido en prevalencia en la década que va de 2006 a 2016, solo por detrás del Alzheimer, y que si no hacemos nada, se calcula que en el año 2100 va a ser la principal causa de muerte en los países occidentales. Está claro que hacer una predicción a 80 años pues resulta un poco osada, ¿no? Luego nos viene una pandemia y nos cambia todo, pero bueno, esto debemos de saberlo. ¿Y por qué es necesaria una estrategia? Porque el diagnóstico de enfermedad renal crónica es muy sencillo. Solo necesitamos una muestra de sangre y una muestra de orina para catalogar a los pacientes como enfermos renales. Y le pondremos el apellido de crónico cuando esta enfermedad dura más de 3 meses.
Y debemos estar alerta a toda la población, pero especialmente la especialmente vulnerable, pacientes diabéticos, hipertensos, con antecedentes familiares, que sufran glomerulonefritis, que sufran lupus, que hablábamos antes. En estas personas tenemos que estar siempre atentos. Con estos dos parámetros, el análisis de sangre midiendo la creatinina, calculando el filtrado glomerular y la orina, donde vamos a medir la microalbuminuria, establecemos estas tablas de riesgo de progresar la enfermedad renal crónica y llegar a necesitar diálisis o trasplante. Y un problema añadido a la enfermedad renal crónica es la ausencia de síntomas. La enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa y solo en etapas avanzadas es cuando puede dar algún síntoma. Por eso, médicos y administración debemos de ser proactivos a la hora de diagnosticar la enfermedad renal crónica. Y muchos de ustedes que están en diálisis o están trasplantados, yo les tengo que felicitar porque ustedes son los supervivientes, porque por el camino muchos pacientes con enfermedad renal crónica han fallecido de un evento cardiovascular fundamentalmente. Por lo tanto, tenemos que evitar tanto los eventos como la progresión de la enfermedad renal crónica. Y muchas enfermedades como el EPOC, la enfermedad cardiovascular, incluso los ictus han mejorado mucho su pronóstico en los últimos años. Sin embargo, la enfermedad renal crónica todavía no lo ha hecho. Quizá lo haga en los próximos años merced a los nuevos tratamientos, pero todavía no lo ha hecho. Por eso, todos nosotros los que estamos aquí en esta mesa tenemos que escuchar el silencio y luchar contra esta pandemia. Como les decía antes, el perfil de enfermedades que promocionan la enfermedad renal crónica está liderado por la diabetes, incluso en los programas de diálisis y trasplante son los diabéticos los que lideran y ahí tenemos que luchar. Y saben que las consecuencias de la enfermedad renal crónica son la enfermedad cardiovascular, llegar a diálisis y al trasplante, altas tasas de hospitalización, grado de dependencia, peor calidad de vida y, cómo no, la mortalidad. Por eso tenemos que luchar y necesitamos una estrategia. ¿Y cómo hacerlo? Primero, visibilizando la nefrología y visibilizando la enfermedad renal crónica. Necesitamos campañas a nivel de calle de la sociedad para que la gente sepa que puede padecer enfermedad renal crónica y sepa además cómo prevenirla. Debemos de controlar la presión arterial, la glucemia, el peso, evitar el tabaquismo. O sea, yo estoy cansado en la consulta de enfermedad renal crónica seguir viendo gente que fuma. Por favor, tenemos que dejar el tabaco. Tenemos que fomentar el ejercicio físico, hacer una dieta saludable. Tenemos que prevenir los eventos cardiovasculares, pero a nivel de prevención secundaria, es decir, aquellos pacientes que ya sufren enfermedad renal crónica, necesitamos hacer el diagnóstico que recae sobre todo en atención primaria. Y en atención primaria se hacen muchísimas cosas muy bien, pero todavía necesitamos dar un pasito más, ya que hay todavía parámetros, especialmente los de la orina, que no se miden de forma siempre, en todas las ocasiones, sobre todo en las poblaciones vulnerables, ¿no? Tenemos que insistir en que lo hagan. Para ello necesitamos difundir el conocimiento de la enfermedad renal crónica en atención primaria y yo en esto, Ana, perdona que lo diga, estoy un poquito preocupado porque los médicos de atención primaria, los residentes, ahora ya no rotan en nefrología o lo hacen de forma voluntaria y lo hacen además durante 15 días, de los cuales hay igual 2 o 3 salientes de guardia, con lo cual al final se pasan en nefrología 5 días el que pasa y es difícil. Yo llevo 25 años en este negocio y tengo todavía muchas dudas. Imagino que pasando 5 días en nefrología poco vas a saber y si los médicos de atención primaria van a ser los que diagnostiquen, si no lo saben, pues va a ser complicado. Tenemos que trabajar mucho en este aspecto. Pero además tenemos que instaurar tratamientos. Los inhibidores del sistema de angiotensina-aldosterona han demostrado, y era la herramienta que teníamos de forma clásica para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, pero ahora han venido los ISGLT2 a ayudarnos en este mejor pronóstico de la patología. Y debemos de saber cuándo derivar a un paciente a los servicios de nefrología, desde ese diagnóstico inicial en atención primaria hasta los servicios de nefrología en el hospital, con unos algoritmos que hemos trabajado con las sociedades de atención primaria para que todos lo tengamos claro. Y además necesitamos esta estrategia porque tenemos que fomentar los tratamientos de renales sustitutivos domiciliarios, que son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis domiciliaria y el trasplante renal. Tenemos que hacer todo un camino para solventar todas las barreras que tenemos en este campo. Por eso debemos, desde aquí, todos los actores implicados, los nefrólogos, los pacientes, las personas con enfermedad renal, los médicos de atención primaria, otras especialidades, tenemos que junto a la Administración diseñar un nuevo plan de salud renal donde apostemos por la prevención primaria, la prevención secundaria. Debemos de llegar a acuerdos de gestión en los cuales impliquemos a los servicios de nefrología para que al menos el 30% de los pacientes incidentes en diálisis lo hagan en una terapia domiciliaria y, como siempre, tenemos que fomentar el trasplante renal en todas sus posibilidades, desde el trasplante de vivo, trasplante de cadáver o estas nuevas tecnologías que nos acaban de presentar, que han sido realmente, a mí me han parecido estupendas. Felicidades.
Y con ustedes tenemos mucho que trabajar, porque ustedes son personas que sienten, que sufren, que deben de ser libres para elegir, pero tienen que ser libres para elegir después de estar informados. Es muy difícil decidirse por algo si uno no está informado. Nuestra labor, la labor de los profesionales es informarles bien, pero para que ustedes puedan decidir. Y como no, ya se comentó en otra mesa antes, necesitamos el mentoring, necesitamos que aquellos pacientes implicados y que hayan vivido lo mismo puedan informar y puedan estar al lado de otros pacientes, porque van a contarles realidades que yo, por muy presidente de la Sociedad Española de Nefrología que sea, no lo voy a poder hacer porque no lo he vivido nunca en primera persona. Por lo tanto, el momento ha llegado, es aquí y ahora, y creo, Dani, que en los próximos 3 años tenemos que luchar por este plan. Muchas gracias. Y desgraciadamente les tengo que dejar porque voy a perder el avión. Me encantaría estar en el debate con estos compañeros, pero este pequeño retraso ha hecho que me tenga que ir. Lo siento. Sí, no te preocupes, Emilio, que quedamos emplazados a escribir y las líneas. Y me escribís las conclusiones de la mesa. Sí, por supuesto. Y las líneas estratégicas que tenemos mucho trabajo por hacer. Solo hay 8 o 10% de pacientes en terapias domiciliarias. Están infrautilizadas ya sabéis, infraestimadas. Solo tenemos un 13% de pacientes en lista de espera de trasplante renal. Solo un 13%. O sea, es algo increíble. Y vemos muchas diferencias en comunidades autónomas. Tenemos que ponernos a hacer algo para que en 3 meses el que sea candidato o posible candidato o candidata para trasplante esté en lista de espera, porque es costo eficiente, porque alivia sufrimiento, porque es por todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente, seguramente, y lo vamos a poner por escrito. Así que, Emilio, no te quedes más, por favor, que no pierdas el avión. No hay excusas para no hacerlo, o sea, que hagámoslo. Muchas gracias. Como veis, nos queda mucho por hacer y ponerlo por escrito y, sobre todo, implementar herramientas, mecanismos que realmente las comunidades autónomas, por hospitales, por cada área sanitaria, realmente se cumplan con indicadores de calidad. Voy a darle la palabra a Juan para que nos cuente, porque sabéis que tanto en unidades de diálisis como en unidades de enfermedad renal crónica avanzada, pues las enfermeras son la pieza clave, ¿no? Se convierten en lo que necesitamos, en amigas, en confidentes, en madres, en profesionales, nos cuidan. ¿Cómo veis esto de la estrategia del cuidado renal para el futuro, Juan? Hola a todos. Gracias por invitarnos, gracias por participar en la mesa. Estamos encantadísimos. Como enfermería, consideramos que ya no enfermería, sino también por futuros pacientes, es importante tener un plan. Sin un plan no vamos a ningún sitio. Y eso muchas veces, que parece una cosa de perogrullo, luego ves en la realidad que no existe, ¿no? Y dices, ¿y por qué no existe? Y empiezas a pensar que hay mucha gente trabajando, pero luego se consiguen pocos resultados. Y es muchas veces lo que cuando uno llega a estas mesas y se sienta con muchas cabezas pensantes, dice, bueno, ¿y por qué no vamos más allá, ¿no? Que muchas veces cuando estamos en las mesas lo preguntamos. Nosotros consideramos que es importantísimo el plan. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar todo el proceso de cualquier enfermedad. Y lo que queremos, y lo queremos nosotros y lo queremos todo el mundo, es que no haya enfermedad. Eso es por donde queremos empezar. Y, por tanto, para no haber enfermedad tiene que empezar un plan educativo que tiene que empezar desde que estamos en la escuela. Nos tienen que decir cómo tenemos que vivir bien, no ahora, sino siempre. Y va a abarcar no solamente la enfermedad renal, sino cualquier patología que queramos hablar. Y, por tanto, una vez que somos conscientes de que no queremos enfermar, que parece de perogrullo, pero no somos conscientes, a partir de ahí podemos poner los medios necesarios en cualquier fase de todo el proceso para que esto se produzca. Y entonces, la enfermería consideramos importantísimo todos los planes que sean educativos, que nos lleven a no enfermar, o si enfermamos, a saber que tenemos la enfermedad. Y, por tanto, cuando sabemos que tenemos la enfermedad, podemos poner los medios para que no progrese. Y cuando progrese, tener la posibilidad de decidir qué es lo que es mejor para mí en un tratamiento como el nuestro, donde tenemos varias opciones y, por tanto, cada uno tiene que elegir el tratamiento que mejor le viene a su vida y a su medio de vida. Y una vez que tenemos eso, dar las facilidades para que esto ocurra. Y luego ya estudiaremos el futuro, como nos han hablado antes, que es maravilloso, y que debe haber gente estudiando el futuro, porque eso nos va a mejorar el presente. Pero yo creo que desde la enfermería consideramos que lo fundamental es la prevención. Tanto es así que lo que hemos visto
Y lo que vemos todos los días en las consultas, yo en mi caso en hospitalaria, por tanto secundaria, pero en primaria pasa igual, es que cuando hay una enfermera en las consultas, ya sea la que sea, en este caso la nuestra, que es la enfermedad renal crónica avanzada, lo que se consigue es frenar la progresión de la enfermedad. Porque cambiamos hábitos, intentamos que todos nosotros que tenemos malos hábitos, solo me tenéis que ir a mí con esta barriga, cuando conseguimos modificar esos hábitos de vida para que sean un poquito más saludables, no muy saludables, sino un poquito más saludables, vamos a conseguir frenar la enfermedad y, por tanto, vamos a mantener mejor estado de salud más tiempo, que es lo que se trata. Es lo más eficiente económicamente para la sociedad también. Es decir, si yo no llego al tratamiento, cuesto menos dinero al sistema. Y, por tanto, nosotros desde la enfermería promulgamos el cambio de hábitos. Y el cambio de hábitos solo se consigue, o nosotros creemos que solo se consigue, cuando hay gente trabajando por cambiar esos hábitos. En primaria, por supuesto, que es la entrada al sistema sanitario, ¿de acuerdo? Pero es que los enfermos no entran por el sistema sanitario. Muchas veces los enfermos renales, la mayoría entran en el sistema secundario. Ya cuando tengo mucha patología es cuando ya me canso, doctor, y ya me mandan al nefrólogo porque tengo un 30% de aclaramiento. Por tanto, desde la enfermería promulgamos eso, la educación para la salud en todos los hábitos, desde lo que somos niños hasta todo el proceso. Abarcando, por eso los planes son necesarios. Un plan abarca todo el proceso de la enfermedad. El presente y el futuro, por supuesto. Y ahí luego ya hablamos de más cosas. Gracias. Está claro, Juan, que hay que analizar el viaje de la persona, ¿no?, del paciente desde cualquiera de los ámbitos, ya sea que entra por urgencias o que entra desde primaria o que entra desde hospitalaria. Pero vosotros veis que... Porque la gente no siempre hace lo más conveniente. O sea, nosotros estamos cansados de promover hábitos saludables, ¿no? No fumar, ejercicio físico, no azúcar, etc. Pero la gente sigue fumando y la gente sigue comiendo mal. Quiero decir, ¿cómo podemos...? O sea, ¿no hay un componente socioeconómico detrás? ¿O no hay ¿por qué hay gente que toma buenas decisiones y gente que no toma buenas decisiones? Vamos a ver, es complicado. Siempre las decisiones a corto plazo siempre buscan el placer de uno. Y, por tanto, el placer es mucho más llamativo y mucho más gustoso que la buena salud dentro de 5 años, ¿no? Eso es la gran lucha del cambio de hábito. Cuando tú hablas a una persona de cambiar lo que está haciendo, es para promover que mañana te encuentres mejor, no el aquí y ahora, que es lo que consigue alguien fumándose un pitillo o comiéndose una caja de bombones. Entonces es complicado. Es un trabajo a medio y largo plazo donde tienes que hacer ver lo bueno que es hacer las cosas ahora para que mañana encontrarte bien. Y eso es muy difícil porque el inmediato lo ves ahora, el resultado de pasado mañana no lo ves. Y entonces es muy complicado. Es el problema de la salud en general. O sea, el cuidarte hoy es estar bien mañana. El hacer ejercicio todos los días es estar mejor con 70 años. Claro, pero ahora tengo 25, ahora tengo 50, no sé qué va a ser de mis 75 años, pero el hecho de hacer ejercicio todos los días va a mejorar tu estado a los 75. Eso complica mucho la forma y el abordaje de hacer las cosas. Es verdad que cuando estamos en una patología donde ya es inminente, mis problemas los tengo ahora, con lo cual me mejoras el problema, es mucho más fácil llegar. Llegar a una persona que tiene un aclaramiento de 60, donde no tiene ningún síntoma de nada, y decirle, tienes que cuidarte porque si no, dentro de 5 años te vas a ver en diálisis, es muy complicado hacerlo ver. Por tanto, es la eterna lucha. No, gracias, Juan. Esto me da paso perfectamente a la doctora Ana Cebrián, que nos va a contar desde atención primaria y, sobre todo, cómo ves tú, ¿no?, si hay realmente unos perfiles específicos. ¿Tenéis herramientas realmente para detectar a pacientes renales? ¿Cómo lo veis vosotros en la consulta? ¿Cómo está defragmentada o la comunicación entre primaria y hospitalaria? En fin, ¿cómo ves tú este abordaje de la enfermedad renal para el plan de salud que estamos hablando? Bueno, lo primero que quiero, antes de responderte, lo primero que quiero es agradecer esta invitación. Estoy especialmente contenta porque no tengo tantos foros, tantas oportunidades de interactuar con pacientes. Tengo la oportunidad de interactuar con mis pacientes en la consulta todos los días, uno por uno, pero foros
en conjunto no tengo tantos. Tengo mucha relación con compañeros y más que deberíamos de tener, pero hace falta, y os alabo esta iniciativa de hacer reuniones donde nos deis voz y sobre todo os escuchemos. Desde la medicina de familia tenemos herramientas para abordar la enfermedad renal crónica y sobre todo lo que tenemos que hacer en nuestra misión ideal, que es como médicos de familia, como médicos de atención primaria, prevenir, es la prevención y la promoción de la salud, que sería la base de lo que hacemos en medicina de familia y en atención primaria. Pero realmente, bueno, con los tiempos que corren muchas veces estamos abocados a hacer una consulta a demanda, donde muchas veces atendemos a los pacientes a lo que ellos nos preguntan y debemos de volver a esa consulta programada donde tengamos el tiempo de explicar a nuestros pacientes en qué consiste la enfermedad renal, cómo se mira, cómo se detecta, cómo se previene, cómo se maneja y en eso estamos ahora mismo. Decía Emilio en su presentación que hay una prevalencia a nivel mundial muy importante, 700 millones de personas. Yo no he traído diapositivas porque quería interactuar más con vosotros, pero tengo una imagen en la cabeza donde hace un mapa mundial de la prevalencia de enfermedad renal crónica, ya no solo la que tenemos ahora, pero que se prevé que pasado mañana, de aquí a 3 años, en 2026, afecte a más de 840 millones de personas en el mundo. Y el trasplante renal va a aumentar, las personas que pasan a enfermedad renal terminal y a trasplante renal aumentará en un 26%. Esto, tenemos que hacer algo con esto y yo creo que estas iniciativas por eso son tan bienvenidas. Tenemos que hacer algo con eso y lo que tenemos que hacer es sensibilizar, educar más a la población en lo que es enfermedad renal crónica y llegar al diagnóstico mucho antes, porque afortunadamente tenemos herramientas encima de la mesa para evitar que esto pase, para evitar que esos enfermos, esa enfermedad renal crónica avance y llegue a enfermedad renal terminal. Yo tengo especial preocupación y especial interés en esto y cada vez que tengo un foro con compañeros les digo que tenemos que pensar en la enfermedad renal, que tenemos que pensar en el riñón igual que pensamos en el corazón, que tenemos que educar a los pacientes, a todos nuestros pacientes, a la población general en riñón, igual que lo hemos hecho educando en hipertensión, en infarto, en enfermedad cerebrovascular, en lo que la población está más informada. Hicimos un estudio con más de 15.000 pacientes, os llamábamos a la casa, a vosotros y a vuestros cuidadores, a las personas que convivían con vosotros y preguntábamos de toda la patología crónica. Preguntábamos básicamente de qué os sentíais más informados y de la patología donde más informados estabais era hipertensión, de la que os costaba más o menos hacer las cosas, os costaba más hacer las cosas en diabetes, a los pacientes les costaba hacer las cosas más en diabetes que en hipertensión, y la adherencia pues, a los estilos de vida, a fármacos, dieta, ejercicio, etcétera. A mí me sorprendió mucho cuando llamamos a casa que nadie hablaba de enfermedad renal crónica. Fue un estudio publicado hace 5 años, está en abierto, se puede consultar, es el estudio PenChronic y nadie hablaba de enfermedad renal crónica. Por eso yo creo que estas iniciativas son tan importantes, por eso tenemos que hablar más, por eso hace falta un plan estratégico y por eso hace falta sensibilizar el riñón y seguir hablando del riñón, de la importancia que tiene el riñón, porque el riñón es corazón y es igual que el corazón, el cerebro y que cualquier otro órgano. Muchas gracias. Gracias, Ana. No, sin duda hay que cambiar el enfoque cultural porque es verdad que todo el mundo sabe lo que es el colesterol o sabe lo que es el azúcar, pero nadie sabe lo que es la creatinina o el filtrado glomerular, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo cambiamos ese enfoque cultural con campañas y demás? Pero ¿cómo podríamos hacer que la enfermedad renal crónica pues, sea más conocida y realmente sea un problema, ¿no? de concienciación, de que la gente diga, oye, pues es que hay que escuchar los riñones, ¿no? Como decíamos en alguna campaña nuestra. Es que hace falta sensibilizar a la población general y yo creo que también a los compañeros. Yo estoy ahora haciendo mucha campaña de enfermedad renal crónica, de por favor, tenemos que mirar los riñones de los pacientes. En la sociedad a la que pertenezco, la Sociedad Española de Medicina de Familia, ahora mismo estamos haciendo un curso acreditado para compañeros donde formamos a nuestros compañeros en enfermedad renal crónica. Los médicos de familia atendemos muchísima patología, lo atendemos todo. Somos la puerta, cuando dicen somos la puerta de entrada al sistema, yo digo somos la puerta de entrada, el sitio natural, el sitio del manejo. Nunca dejamos al paciente, quiero decir, somos accesibles y más tendríamos que serlo. O sea, estáis siempre con nosotros, vuestro ambiente natural, el ambiente natural del paciente es su casa y lo que tiene más cerca de su casa es el centro de salud. Con lo cual tenemos que educar muy bien a nuestros compañeros médicos de familia a que miren el riñón de los pacientes.
¿vale? A que tengan eso en cuenta, igual que hemos hecho, por eso es tan importante la reflexión de este estudio que os comentaba. Si hemos hecho muy bien sensibilizando a la población de lo importante que es el colesterol o la hipertensión, hay que sensibilizar igual de bien de lo importante que es el riñón y de cómo se mira el riñón, que lo decía muy bien Emilio. Solo necesitamos dos cosas. Para mirar la función renal, el filtrado glomerular, y para mirar el daño renal nos hace falta la albuminuria. Eso es una prueba de sangre y una prueba de orina. Si os dijera que la orina es lo que menos tenemos, el cociente albúmina-creatinina, cuando nos ponemos a mirar estudios de prevalencia, yo estoy trabajando en un estudio de prevalencia a nivel internacional, donde los datos que tenemos en España son muy parecidos a nivel mundial. Hay un 85% de infradiagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 3, que vosotros sabéis perfectamente lo que es, en España, pero es que hay un 90% en Canadá, un 98% en Brasil, un 90% en Inglaterra. O sea, estamos en un foco parecido a nivel internacional y estamos trabajando a nivel internacional. Decíamos que es muy importante informar a los compañeros de medicina y familia, porque afortunadamente ahora tenemos herramientas que pueden evitar que eso vaya más, y también formar a los pacientes. Vosotros ya estáis sensibilizados, sois pacientes enfermos renales, pero antes de que llegue eso, yo a mis pacientes, cada vez que les pido una analítica, les digo: le voy a pedir una analítica, por favor, les doy el bote de la orina, el que tengo detrás de mi silla de pasar consulta, y le digo: tráigame la orina, porque la orina es muy importante para mirar su corazón y su riñón. Le digo el corazón porque parece que el corazón le tengan más miedo, ¿no? Parece que sea más importante, pero en la orina miro también su corazón. Ahora está muy de moda el síndrome cardiorrenal, cardiorrenometabólico, donde está todo relacionado, y necesito mirar esa albuminuria. Si no me traen la orina, no puedo mirar la albuminuria, no puedo registrarlo y no puedo estar pendiente de esa progresión de la enfermedad renal, pero también de esos eventos cardiovasculares que se producen por causa del riñón. Y una última cosa que te quería comentar. ¿Tú crees que la farmacia comunitaria, porque hay gente que no va nunca al médico, entonces, ¿cómo llegamos a esas personas, ¿no?, a esa población general, si no es porque la gente sí que va a la farmacia a comprar paracetamol o ibuprofeno, ¿no?, aunque sea? Yo haría una campaña masiva. Yo siempre digo que las consultas de medicina de familia, yo tengo la oportunidad de 1 a 1 de los 50 que atiendo todos los días hacer mi pequeña campaña, ¿no?, y informar a la gente de cómo se tienen que cuidar. Pero hace falta campaña a nivel poblacional, y yo pondría carteles en la farmacia y pondría un punto de: hoy trae tu orina, que es muy importante para nosotros. El otro día me contaban que hicieron una campaña de mirar la albuminuria, puse un autobús, no recuerdo la ciudad, y había 3 horas de cola de los pacientes que recogían la orina, y se esperaban 3 horas de cola para medir albuminuria aquí en España. Con lo cual, si sensibilizamos bien, podemos hacer cosas. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a Eusebi Castain, que ya sabéis que es el coordinador de las estrategias en Baleares. La verdad que hace un trabajo ingente con todas las estrategias, y él tiene el foco en la enfermedad renal, porque creo que es de las más avanzadas. Eusebi, tú me corriges si no es así. Es de las más avanzadas y de las que más trabajáis, ¿no?, con el IBE Salud y con los profesionales sanitarios y con algún paciente que hay en la estrategia. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy pediatra de formación, lo que pasa que sí que es verdad que hace muchísimos años que estoy dedicado a la gestión, pero no tengo un cargo de administración realmente, ¿no? Y parte de mi trabajo es precisamente el coordinar estrategias en salud. Entonces, casi para empezar, lo primero sería contextualizar lo que son las estrategias en salud. ¿Dónde las encontramos, ¿no? En el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud están definidas desde años 2005, 2006, y a partir de ahí se fueron desarrollando estrategias en salud, ¿no?, con unas premisas que sirven para responder a la pregunta que habéis lanzado a la mesa, ¿no? Es decir, las estrategias de salud básicamente lo que buscan es asegurar una atención de calidad, con equidad, con acceso más o menos homogéneo en todas las comunidades autónomas, y van dirigidas a patologías, a enfermedades, o bien muy prevalentes o con un alto impacto en resultados en salud. Y el último tiene una ventaja, que es que voy a poder ir muy rápido porque ya se han comentado muchas de las cosas que yo tenía aquí, ¿no? Las podéis encontrar, ahora mismo esta es porque va cambiando el acceso a la página del Ministerio, pero se pueden encontrar. Y tenemos incluso el documento del que comentaba Daniel, que es el documento marco sobre enfermedad renal crónica. Es decir, no está dentro de una estrategia, dentro de la estrategia de cronicidad, un anexo específico que nació a raíz de una primera jornada sobre las estrategias de enfermedad renal crónica que se hizo en Palma, que fue en el
el año 2012, creo, 2013, ¿no? Y a partir de ahí surgió este documento. Es un documento que no se ha evaluado, es un documento que no está actualizado y que de entrada pues convendría actualizarlo. ¿Y por qué? Pues porque, como ya se ha comentado, es una enfermedad muy prevalente y es una enfermedad con un alto impacto. Esto es del congreso, ¿no?, que estuvimos hablando hace poco, ¿no?, que fue hace nada en Mallorca. Y los datos que ya os han presentado y que ya conocéis sobre todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no es una estrategia de salud? Eso también es importante, ¿no? Una estrategia de salud no es ni guías de práctica clínica, ni son protocolos, ni son programas, ni son vías clínicas, ni ayuda a la toma de decisiones. Son documentos de planificación estratégica. Y esa es la clave de la estrategia. Y están muy próximos a la política sanitaria. Y esto me sirve para contestar una pregunta que tú has hecho, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer la Administración? Pues la Administración lo que puede hacer es dar empujoncitos. Y los empujoncitos desde la política sanitaria se dan con normativa. Y la ley del tabaco consiguió reducir el consumo de tabaco drásticamente. Y ahora hay que hacer una segunda ley del tabaco para volver a reducir el consumo del tabaco. Y cuando tú prohíbes que en los colegios haya máquinas con bebidas, con Coca-Cola, ¿vale?, ¿no?, pues estos son empujoncitos. Son empujoncitos que sirven para realmente educar, ¿vale? Y todo lo demás de la promoción de la salud, de la prevención, hay que hacerlo. Y todas las campañas hay que hacerlos. Pero a veces hay que dar empujoncitos de ese estilo, ¿no? Entonces, cuando aparecen las estrategias, lo que de todas las comunidades autónomas dijeron fue, bueno, pero vale, ¿dónde está el dinero para desarrollar las estrategias, ¿no? Y entonces la respuesta del Ministerio, pues bueno, no estuvo mal, ¿no? Y es que no hay dinero para desarrollar las estrategias, porque realmente las estrategias lo que están buscando es reorganizarse de otra forma. Esa es la respuesta oficial que hubo, ¿no? Sí que es cierto que algunas estrategias han tenido alguna financiación finalista y alguna todavía la tienen, ¿vale? Pero básicamente lo que se estaba diciendo era esto, ¿no? Es decir, bueno, los recursos ya los tenéis las comunidades autónomas y a partir de ahí organizaros de otra forma distinta, mucho más eficiente, y además asegurad equidad, asegurad accesibilidad, etcétera, 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 ¿vale? Esto da lo mismo. Ese sería el esquema en el que estamos funcionando, es decir, desde el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud lanza las estrategias, las recogemos en las comunidades autónomas y en nuestro caso pues constituimos un comité técnico. En concreto tenemos 16 estrategias, 15 porque el plan de resistencia a los antibióticos lo estamos tratando como si fuera una estrategia en salud en nuestra comunidad autónoma. 10 las gestionamos desde nuestro servicio, desde nuestra dirección general, y estas 10 estrategias tienen un comité técnico que es un comité técnico multidisciplinar formado por un 85% profesionales y el resto son o gestores o técnicos y pacientes, ¿no? De hecho, Daniel es el paciente informado de la estrategia, del comité técnico de la estrategia de enfermedad renal crónica de las Islas Baleares. Este es el mapa del Ministerio, así lanzado de lo que hay, ¿no? Y este es el mapa traducido a nuestra comunidad autónoma. Y como veis, hay muchas estrategias que están también caducadas en nuestro caso, ¿no? Y que tendríamos que actualizarla. Bueno, esto es un poco lo que tenemos allí, lo tenemos publicado. Tenemos la segunda de arriba, es la estrategia de enfermedad renal crónica, pero tenemos más cosas dentro de la estrategia de enfermedad renal crónica. Tenemos, por ejemplo, una colaboración con la estrategia de cuidados paliativos, que es un documento de tratamiento conservador en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Tenemos un documento de atención al niño con enfermedad renal crónica. Tenemos un documento, la tercera edición ya, de los criterios de derivación desde atención primaria a nefrología, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo último en lo que estamos trabajando pues es en todo el tema del acceso vascular. Entonces, bueno, desde el comité técnico se ha elaborado un informe para pedirle al servicio de salud pues que coordine este tema de acceso vascular, ¿no? Hay muchas más estrategias, muchos más planes en marcha, cronicidades que también afectan, ¿no? Y el caso particular del Comité Técnico de la Estrategia de Enfermedad Renal Crónica, esta es la distribución, lo que os comentaba, un 80 y pico % de profesionales, aparte de multidisciplinar con representación de todos los sectores,
Las islas tenemos eso, ¿no? Que son muy bonitas, pero que tenemos el mar por en medio y no es lo mismo lo que ocurre en Mallorca que lo que ocurre en Menorca o que lo que ocurre en Ibiza, y ya no os cuento lo que ocurre en Formentera, ¿no? Por lo tanto, es necesario que haya una representación de todo el territorio en lo que serían este comité, que al fin y al cabo es un comité, funcionaría como un comité asesor de cómo implementar la estrategia. Y tiene una particularidad que solamente comparte con otro de los comités técnicos, con otra estrategia, que es el tema de los grupos de trabajo. Tenemos en marcha 9 grupos de trabajo, son estos que tenéis aquí, y esto permite ampliar el número de colaboradores, ¿no? Porque los grupos de trabajo están vinculados a lo que es el comité técnico. De hecho, cada grupo de trabajo tiene que estar dirigido por un vocal del comité técnico, pero a partir de ahí se amplía al número de personas implicadas en cada una de las áreas temáticas. Aquí podéis descargar los documentos en nuestra página web del Servicio de Planificación Sanitaria, y llegado al momento nos planteamos qué hacíamos con las 16 estrategias que están en marcha. Fijaros que si ponemos de media unos 200, 220 acciones o recomendaciones de cada una de las estrategias, estaríamos yéndonos a 3.000 y pico acciones a implementar de las estrategias, ¿no? De entrada es difícilmente abordable. Nuestro servicio somos 4 personas, ¿vale? Actualizar 10 estrategias es prácticamente imposible. Entonces nos planteamos una cuestión en el año 2018, ¿no? Que fue priorizar las acciones de las estrategias por 2 motivos. Primero, por poner un poco de orden en ese mare magnum, ¿no? Y segundo, por poder impactar realmente en que lo que se proponga en las estrategias se lleve a cabo, se haga, ¿no? Básicamente esa es la cuestión. Entonces, lanzamos todo un proceso, empezamos con nuestras estrategias, pero al final se juntaron todas las estrategias, hicimos encuestas, fases, análisis, de ver cómo impactaban las distintas acciones. Y al final acabamos con un documento de 412 acciones distribuidas en 5 años de todas las estrategias, que tenían algunos condicionantes, como que todas las estrategias tienen que tener una acción en el primer año, por ejemplo, ¿no? En la enfermedad renal crónica, pues de 29 personas del comité técnico respondieron a todas nuestras varias encuestas 11 personas y se propusieron 26 acciones, ¿no? Fijaros que estamos hablando de ya en un entorno estratégico, es decir, contamos con que ya tenemos una estrategia. De eso, la pregunta que le hacíamos a los profesionales era, en tu espacio de confort, en tu espacio de trabajo habitual, ¿qué es lo que priorizarías? ¿Vale? Y lo hicimos de una forma metodológica, todos contestaban con un cuestionario exactamente igual, con unos criterios definidos y todo, y bueno, un poco para intentar homogeneizar la cosa. 8 acciones de enfermedad renal crónica se han propuesto para el primer año. Y luego otra cosa que miramos, que tiene que ver con lo que os comentaba de que si hay o no hay dinero, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido de las acciones del primer año, hemos analizado cuáles de ellas podían tener un impacto económico, ¿vale? Y hemos visto que realmente el 70% aproximadamente es tema de organización, ¿no? Aquí siempre cuento la anécdota, ¿no? Cuando hicimos el primer plan estratégico de atención primaria, la acción más valorada de todas, por todos los 100 y pico personas que trabajaron en ese plan estratégico, era que el médico y la enfermera hablasen, ¿vale? Para eso no hace falta gastarse ni un duro, ¿no? Y eso está saliendo aquí también. Es decir, hay prácticamente 2/3 partes de las acciones del primer año que es hay que repensar cómo lo estamos haciendo, hay que ponerse de acuerdo, hay que coordinarse, hay que montar lo que sea, hay que hablar con las administraciones que haga falta hacerlo. Bueno, acciones que en principio no generan gasto. Luego hay un porcentaje de un 18% más o menos que son acciones que sí que tienen impacto presupuestario, pero que ya están dentro de otras acciones que, por ejemplo, el Servicio de Salud o la Dirección General de Salud Pública está desarrollando. Estamos hablando básicamente de temas que están relacionados con sistemas de información, que en el caso de nuestra estrategia, ahora veréis por qué, es muy, muy relevante, ¿vale? Y en este caso la cuestión es, desde las estrategias, lo que estaríamos diciendo, el mensaje que estaríamos lanzando es,
prioricemos estas acciones dentro del gasto que ya se tiene previsto en sistemas de información porque los profesionales lo han priorizado, ¿vale? Y solamente un 12%, 12,5% son acciones nuevas que realmente necesitarían inversión. Y estaríamos hablando básicamente de recursos humanos o estaríamos hablando de infraestructuras, ¿no? Bueno, entonces, con todo esto, estas son las acciones que salieron del Comité Técnico de la Estrategia de Enfermedad Renal Crónica. Ahora veremos las del primer año, que son las que me interesan, pero veis, tenemos la distribución del primer año, la distribución del segundo año. Estas son las acciones para el primer año. Ahora las vamos a ver, las vamos a analizar. Y esto me interesa, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Entre medio hemos tenido elecciones, hemos tenido cambio de gobierno, hemos tenido cambio de gestores, de directores, y estamos ahora en la fase de explicarles lo que estábamos haciendo. Debo decir que está habiendo buena acogida. Yo ya he explicado 3 veces este tema y me queda la cuarta, ¿no? Y cada vez voy subiendo escaloncitos y ahora ya la última vez pues va a ser en un comité de dirección de consellería con todos los directores generales. Pero bueno, en principio el proyecto parece que es bien entendido y parece que es aceptado. Sí que es cierto que el decalaje, empezar en 23, pues ya casi lo hemos decidido que, bueno, le pondremos el 24 para empezar porque no ha dado tiempo de formalizarlo o de oficializarlo. Pero con las 8 acciones de la estrategia de enfermedad crónica, pues tenemos, bueno, yo creo que un balance bastante positivo, ¿no? Como veis, tres acciones tienen que ver específicamente con todo el tema del acceso vascular. Y estas 3 acciones, pues hay alguna que ya está prácticamente conseguida. Tenemos el grupo de trabajo de acceso vascular ya se ha constituido, ya tiene la primera reunión realizada y ya ha trabajado en el primer informe y además ya hemos conseguido que un cirujano vascular esté incorporado en ese grupo de trabajo, ¿no? Con lo cual, y hay un protocolo también que todavía está en fase de borrador, pero bueno, ese tema está avanzando un poco, ¿no? Esas son las personas del grupo de trabajo y esos son algunos de los documentos que ellos están trabajando. La figura del paliativista y del psicólogo en la consulta del tratamiento conservador todavía no está en todos los hospitales, por eso no está en verde, estamos en ello. La coordinación de la multidisciplinaridad en todas las consultas es algo que no estamos consiguiendo y que no afecta solamente a esta estrategia, afecta a varias estrategias. El responsable de servicios centrales ya está definido y luego el tema de los protocolos y de la formación, pues bueno, lo tenemos bastante avanzado. Hemos tenido este año 2 jornadas en Mallorca sobre la enfermedad renal crónica, se ha publicado la 3ª edición del documento, entonces bueno, en principio avanzando en este tema, ¿vale? Esto fue esto fue la jornada que hicimos en mayo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque se presentaba, digamos, la situación de Nefrored. Nefrored es el proyecto clave para el desarrollo de la estrategia, porque la estrategia pivota sobre una serie de indicadores que se van a poder conseguir cuando Nefrored, la red nefrológica de todos los hospitales de atención primaria, esté funcionando. Y esta red parece ser que a finales de este año, principios del año que viene, en su versión 7, creo que me dijo, sí, la versión 7 que me comentó Joan Buades, ya estará funcionando y, por lo tanto, empezaremos a saber realmente otra cosa que se ha comentado, que es resultados, es decir, qué es lo que está pasando realmente con la persona que tiene una enfermedad renal crónica y saber si realmente lo que estamos proponiendo es lo que hay que seguir haciendo o hay que cambiarlo, ¿vale? Y esto es como que la inteligencia artificial está haciendo estas cosas, pues le pregunté a ChatGPT a ver si son necesarias las estrategias en salud específicas frente a la enfermedad renal crónica y coincidía más o menos con nosotros, ¿no? Yo creo que le faltaban algunos detalles, pero básicamente la conclusión es que son cruciales para abordar la enfermedad renal crónica y que, por lo tanto, bueno, yo creo que no cabe duda de que cumplimos los criterios y que realmente hay que avanzar en este tema. Y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eusebi, pues, por esta fotografía y sobre todo por todo el trabajazo que hacéis en Islas Baleares. Y si ChatGPT dice que son necesarias, amén, no hay nada más que discutir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pues ya estamos súper mal de tiempo como siempre. Aquí tenemos una pregunta aquí en la primera fila. Hacemos un par de preguntas y dejamos a la gente que se vaya a comer. Hola. Muchísimas gracias por la mesa. Yo, más que una pregunta, también es aportar un poco más, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos claro, las sociedades científicas tenemos claro el impacto que tiene la enfermedad renal en las personas. Vosotros tenéis clarísimo el impacto que tiene sobre vuestras vidas. Pero como sociedad, como ciudadanos, tenemos que tener claro también el impacto que tiene sobre el coste de los tratamientos, de todo, y nos han dicho además que la enfermedad renal va a ser la segunda causa de muerte dentro de unos años, y dentro de unos años habrá que decidir quién tiene tratamiento y quién no. O sea, yo creo que eso, o sea, una reflexión más sobre el bajo porcentaje de pacientes en lista de trasplante renal, o sea, la incidencia de personas que entran en tratamientos renales sustitutivos y el bajo porcentaje de pacientes que hay en trasplante renal. Pues yo creo que es algo que evidentemente son necesarias las estrategias, porque tenemos que tener en cuenta esto para todos también. Es una reflexión más también. No, muchísimas gracias. La verdad es que hemos visto, bueno, en algunos países del mundo hay programas de diálisis y no tienen programas de trasplante, cuando el programa de diálisis o sea, es igual de caro el tratamiento, ya sabéis, anual de diálisis y de trasplante. Sin embargo, al segundo año es mucho más económico el trasplante, ¿no? Entonces, no puede ser que haya sitios que hagan diálisis y que no hagan trasplante, ¿no? Eso, por ejemplo, pues una de las estrategias. Pero al final es un esfuerzo colaborativo, como veis, de todos los agentes implicados y también tenemos que hablar por supuesto, con los diabéticos, con los hipertensos, en fin, un buen esfuerzo colaborativo de todas las sociedades científicas y de todas las administraciones y que realmente trabajamos en esfuerzo común. No sé si que alguien quiere preguntar algo más. Bueno, buenos días, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la organización de las jornadas a la Federación, porque, recordando a Alejandro Toledo, los pacientes debemos estar informados y formados, y obviamente pues son estos foros los que nos ayudan a conocer mejor la enfermedad. No tengo duda en que las estrategias son necesarias y estoy seguro que entre todos se pueden conseguir. La duda de cómo hacer que las estrategias puedan llegar a ser una estrategia y a nivel nacional, porque, como habíais comentado, tenemos 17 sistemas de salud y hay una gran discriminación entre pacientes según dónde vivan. Y, por lo tanto, pues, ¿qué se puede hacer? Porque creo que es un gran reto que no hemos conseguido aún y, por lo tanto, puede ser una de las estrategias para que las estrategias de cómo abordar la enfermedad sean solo una y realmente para todos los pacientes españoles. Esto es el eterno dilema. Sí, coge el micrófono. Este es el eterno dilema porque, como las competencias están transferidas, pues el Ministerio de Sanidad hace recomendaciones. Las recomendaciones no son vinculantes y, lógicamente, pues hay distintas velocidades de implantación. Pero sí que se pueden hacer indicadores, ¿no? Y sí que se pueden hacer buenas prácticas y luego pues copiar, ¿no? Pero bueno, Eusebi, yo te digo a ti como experto que lo contestes. O sea, esa es la realidad. La realidad es que, según donde vivas, vas a ser atendido de una forma, vas a ser atendido de otra. Y esa realidad existe. Es decir, a partir de aquí no hay que negar esa realidad. ¿Qué pueden ayudar las estrategias a reducir esa variabilidad? Pueden ayudar con las recomendaciones, con las implementación de acciones específicas que han sido generadas. Pensad que un documento de una estrategia nacional es generado a partir de dos comités técnicos, un comité de expertos, ¿no? con sociedades científicas, con expertos específicos, con pacientes, y luego un comité institucional en el que están representadas todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, se supone que esos documentos son documentos de calidad y buenos, ¿no? Y a partir de ahí es cómo deberías implementarlo. La realidad de las comunidades autónomas es que es distinta. Cada una tiene una realidad
ajustada a su propia realidad. En nuestro caso tenemos problemas que hay otras comunidades autónomas que no tienen, ¿no? Y hay otras comunidades autónomas muy dispersas, con población mucho más envejecida que la nuestra, que presentan otro tipo de problemas, ¿no? Y a partir de ahí es realmente hacer bajar la estrategia nacional a la realidad de las comunidades autónomas. ¿Qué ventaja tiene? Pues que realmente cada comunidad autónoma está mucho más próximo a la decisión que no pueda estar un ministerio, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el ministerio tiene que marcar unas recomendaciones, unas directrices, pero luego la realidad de cada comunidad autónoma es la que conseguirá esa implementación, y a partir de ahí los modelos a implementar son muy distintos. ¿Qué falta? Una rendición de cuentas. ¿Y qué hace falta para rendir cuentas? Tener buenos indicadores. Entonces, claro, si no tenemos de entrada un resultado en el que nadie pueda discutir que ese resultado se ha conseguido correctamente, es muy difícil que podamos rendir cuentas, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos un problema importante. Pues, si no hay más preguntas... Dani, yo sí, claro. En 5 años de experiencia que he tenido en la presidencia, he de decir que lo que me ha llamado más la atención cuando he estado con la Administración es que la Administración no quiere salir fea en la foto. Y por desgracia no hay indicadores para saber cómo es la foto de cada uno. Pero cuando ha habido indicadores es cuando yo he visto que más mi intención pone la Administración. Por lo tanto, yo ahí sí haría o pondría el peso de la insistencia en que hay indicadores para medirnos qué estamos haciendo. Porque cuando yo me mido contigo y nos medimos con el mismo indicador, entonces podemos saber cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, hay niveles, ni buenos ni malos, hay niveles diferentes. Entonces, a partir de ahí, yo creo que conseguiríamos algo más. O es mi perspectiva en estos 5 años que yo he estado aquí. Y, por tanto, yo ahí sí influiría, los que vais a estar ahí, seguir trabajando en ello, influiría mucho en eso. No sé si, Ana, que quieres añadir algo más para terminar. Que yo no puedo estar más de acuerdo. Es un gran reto. Yo creo que tenemos que tender a hacer un sistema equitativo a todo el mundo y que sea muy parecido, que efectivamente el Sistema Nacional de Salud marque las directrices, pero que debe ser muy próximo, que no por estar en una provincia que tenga un pueblo limítrofe con otro hay una atención sanitaria diferente. Pues para no tener la salud en nuestro código postal, te agradezco de verdad a todos los ponentes sus magníficas presentaciones y ya sabéis que estamos trabajando conjuntamente para vosotros. Gracias, de verdad. Gracias de verdad por el esfuerzo de estar con nosotros el fin de semana. Creo que son unas jornadas de verdad informativas y formativas, como estaba diciendo Paco, y de verdad que nos alegra mucho teneros aquí. Desearos mucha salud renal a todos y a todas, que tengáis buen viaje de regreso. Y pues nada, clausurar estas jornadas. No sabemos si las jornadas que vienen serán en Madrid o no, pero bueno, eso ya es una sorpresa que os guardamos para el 2024, que estamos trabajando en un nuevo formato pues para hacer más participativo a toda España, ¿no? A todas las provincias, y que realmente tengamos ese sentido de comunidad renal. Y gracias de verdad, nada más. Buen domingo y os esperamos el año que viene.